Bueno, en este video vamos a ver la reducción y simplificación de fracciones o quebrados, que en algunos lugares así le conocen. La regla nos dice que se multiplica el entero por el denominador y al producto se añade el numerador y esta suma se parte por el denominador. Bueno, eso es lo que textualmente nos dice la regla. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de la reducción y simplificación. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 enteros 2 tercios. ¿Qué tenemos que hacer? Según la regla dice que se multiplica el entero, es decir, la parte entera, que es 5, por el denominador, que es 3, y al producto se le añade el numerador, es decir, este de aquí, y esta suma se parte por el denominador, es decir, el 3. Vamos a realizarlo. Esto sería igual a 5 que multiplica a 3 más el numerador, que es 2. Esto se parte entre el denominador, que sería 3. Así es como nos quedaría según la regla que anteriormente dimos. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, pero bueno, antes de continuar con el siguiente, vamos a resolver esta parte. 5 por 3 nos daría 15 más el 2 que tenemos aquí sobre 3. Entonces nos quedarían igual a 17 por la suma del 15 y el 2 sobre 3. Esta fracción, si la podemos reducir, lo hacemos, si no, lo podemos dejar así. Ahora bien, vamos a continuar con la fracción de abajo. La regla nos dice que debemos de multiplicar el entero por el denominador más el numerador de la fracción, y esta se divide por la parte del denominador. Entonces sería igual a 3 por 4 más el 1 que tenemos aquí, y se divide entre el denominador, entre 4. Vamos a resolver esta para dejarla completa. Sería 3 por 4, sería igual a 12 más 1 sobre el 4 de aquí. Esto sería igual a 13 sobre 4. Así nos quedaría la fracción, ¿sí? Simplificar una fracción es convertirla en otra fracción equivalente cuyos términos sean menores. Es decir, cuando nosotros resolvemos una fracción, siempre vamos a buscar simplificarla, es decir, convertirla a los números más pequeños, pero que nos represente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, 4 octavos. Esta es nuestra fracción, ¿sí? Y esta la queremos simplificar. Como dice la definición, simplificar una fracción es convertirla en otra fracción equivalente cuyos términos sean mejores. Por ejemplo, para simplificar esta dividimos el 4 entre 2 y nos quedaría 4 entre 2 y el 8 entre 2. Si se fijan, yo estoy dividiendo entre la misma cantidad, por lo tanto no varío la fracción y nos quedaría 4 entre 2 nos daría 2 y 8 entre 2 nos daría 4. Si se fijan, esto todavía lo podemos simplificar, es decir, lo podemos dividir entre 2 y entre 2. Entonces nos quedaría 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2. Es decir, el 4 cabe 2 veces en el 2. Como pueden ver, nuestra fracción original, que es 4 octavos, es lo mismo que decir 1/2. Si se fijan aquí, lo que hicimos nosotros fue simplificar la fracción convirtiéndola en otra fracción equivalente
cuyos términos sean menores. Estamos cumpliendo con la definición. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción que sea 3/9, ¿sí? Esta es nuestra fracción. La vamos a simplificar. Entonces, si se fijan, lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque el 3 cabe una vez en el 3 y el 9 cabe una vez en el 3. Entonces esto nos quedaría como 3 entre 3 y 9 entre 3. Al yo hacer esto, poner entre 3 y entre 3, no estoy variando la fracción. Entonces 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 nos da 3. Entonces, si se fijan, 3/9 se simplificó en una fracción como 1/3. Si te sirvió este video, compártelo y dale me gusta. También suscríbete al canal para que la comunidad siga creciendo. Y si tienes alguna duda al respecto de este tema, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir los temas que quieras que yo te enseñe en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.